¿Qué tal amigos y amigas? Esto es Literatura en Breve. Y esta semana estoy, como siempre, con Ricardo Sevilla y ahora tenemos como invitado a Guillermo Núñez Jáuregui. Él es filósofo y escritor, además de colaborador de la revista La Tempestad. Y hoy, Ricardo, vamos a hablar de H.P. Lovecraft, ¿verdad? Así es, Harper Philip Lovecraft, este gran escritor, fundador de una literatura que hoy tienen secuestrados ciertos grupos, de estos grupos oscuros que han intentado presentarlo como una suerte de fetiche, intentando emparentarlo con autores completamente disímiles como Edgar Allan Poe o como Baudelaire. Nada tiene que ver este escritor antologado hasta la náusea prácticamente. Hoy vamos a platicar en concreto de una de las novelas, me parece, más emblemáticas de el autor nacido en Providence. Y para eso, que es En las montañas de la locura. Y para eso nos va a arrojar algunas luces Guillermo. Guillermo, Hola. hola, cuéntanos un poco de qué va, de qué se trata esta novela. La novela es una respuesta al gran interés que tuvo Lovecraft en su juventud por las exploraciones polares de inicios del siglo pasado, pero también de algunas exploraciones contemporáneas a él en la década de los 30, donde ya se comenzaron a hacer como recorridos aéreos sobre la Antártida, ¿no? Pero también es un buen ejemplo como los grandes textos de Lovecraft. Lovecraft fue, como decías, un autor que tiene un impacto popular singular. Creo que muchos de los primeros lectores de Lovecraft llegan a él a través como de el escalón más bajo de productos culturales como juegos de rol, videojuegos, pero también películas de terror. Tiene un impacto sobre todo, por ejemplo, en Carpenter. Hay varias películas de él que, bueno, una trilogía específica que puede rastrearse hasta el imaginario singular de Lovecraft, en especial La cosa del otro mundo, que en realidad está basada en una película de los 50, a su vez basada en un relato que no es de Lovecraft, pero tiene varios elementos en común, ¿no? La idea de exploradores en el Ártico que descubren como cosas más extrañas o extrañas. Y bueno, de eso va la novela breve, y también es una de las obsesiones de Lovecraft, la idea de que se descubren cosas en este mundo o en el universo que quizá no deberían de ser descubiertos, ¿no? No es un autor contemporáneo, ni nunca quiso ser un autor contemporáneo. Es un hombre que siempre trató de ir a los orígenes y más allá, no solamente de su familia, que él creía que tenía un rancio abolengo, Sí. y desconfiaba de todo lo que tuviera que ver con la modernidad y particularmente con la actualidad. Sí. Entonces iba y trataba de buscar en las prehistorias a sus personajes, estos personajes gelatinosos, estos personajes raros. ¿Por qué crees que hacía esto? Sí, creo que como dices es una persona que estuvo normalmente en los márgenes. Ese es uno de los aspectos como más desagradables de Lovecraft, porque fue una persona que no fue una, como dices, una persona que se enfrentó a su tiempo, sino que quiso siempre estar apartado. Y eso tuvo algunos aspectos que se notan en su literatura abiertamente racistas. Durante una temporada que estuvo él en Nueva York, tuvo una especie de colapso nervioso a los pocos meses de haberse casado. Creo que fue una especie de luna de miel que pues, no le fue bien en Nueva York porque ahí se enfrentó como pues, a otras culturas, para decirlo pronto, ¿no? Y se nota, insisto, no en esta novela, creo, pero en muchos de otros relatos de él, como esta visión desagradable de otras culturas, insisto. Mm, Y, y- y la razón,
creo que es separado de por qué retrata su imaginario y sus monstruos, como estas maneras amorfas, habla de tentáculos que están vinculados con alas de murciélagos y cosas así. Creo que eso tiene que ver con su rechazo a cierta forma de escribir literatura sobrenatural. Él le dio la espalda a eso y buscó, o más bien fundó lo que habría de ser conocido posteriormente como el horror cósmico, ¿no? Que es un materialismo agudo. Y bueno, él estuvo en contra de la vida en ese sentido, de que no se enfrentó Trató de ser completamente atípico y sin embargo tiene antecedentes de gran importancia y tiene herederos cualquier cantidad. Sí, él fue un gran lector de Poe. Hay algunas antologías que se pueden encontrar por ahí a partir de un ensayo suyo que se llama, bueno, que es sobre el horror, en realidad, su propia visión del horror. Fue un lector de Algernon Blackwood, me parece que Así es. se llama. Chambers también fue un escritor cercano a como su ideario. Y hay como una constelación de autores que podrían estar vinculados con el horror cósmico, ¿no? Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, por supuesto. Yo tengo una pregunta. ¿Lo clasificarías, al menos este texto, como una novela de ciencia ficción o de horror? Porque a lo mejor por esto que dices, no es alguien que recurriera a cuestiones sobrenaturales, sino más bien como a misterios del universo, que él mismo con una cierta visión oscurantista dice, y mejor no hay que enterarnos de ciertas cosas. Sí, ¿no? por supuesto. Pero la estructura de la novela, que creo que es lo más rescatable, y que no sé qué tanto haya leído a Julio Verne, pero me recordó mucho a Julio Verne, tiene todo el tono de una crónica científica, ¿no? Sí. Y entonces parece ser que es ciencia ficción en este sentido, aunque pues la trama de fondo es el horror ante lo desconocido, si bien no es sobrenatural. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que carece del impulso utópico de la ciencia ficción como de Julio Verne. Sí es cierto que está utilizando estructuras y elementos de la ciencia ficción, pero creo que ese es el gran hallazgo de él, como encontrar el cruce de ambas cosas, y que de ahí viene también el impacto en la cultura popular. Si piensas en Alien, el octavo pasajero, es una película de ciencia ficción y horror, ¿no? Sí, sí. Y es casi una calca de los elementos de Lovecraft. Una diferencia, Guillermo, Gabriel, me parece que entre este símil que trazas entre Lovecraft y Verne es que la literatura del francés era una literatura pedagógica. Él lo dijo siempre, mi literatura es una literatura pedagógica y no valgo absolutamente nada en las letras francesas. Soy un personaje oscuro en las letras francesas y con ese dolor se fue. Lovecraft no intenta agradarle a las audiencias, muy por el contrario. Incluso tenemos, no solo en Las montañas de la locura, que es una novela como si hoy la estuviéramos leyendo, me parece que a través de un helicóptero o estos artefactos... Los drones, ¿no? La estamos viendo desde arriba, pero hay otro Lovecraft. Es decir, la literatura de Lovecraft no es una literatura pareja. Si le echamos un ojito, por ejemplo, a The Whisper in the Darkness, o una que me parece casi autobiográfica dentro de ciertos límites, que es The Outsider, que lo tradujeron aquí como El extraño, ¿no? Entonces, eso nos revela a un personaje ensimismado, que rechaza a la sociedad, el contacto con los otros. Es decir, es una figura clásica dentro de los escritores, llamémosle raros, ¿no? Cabe perfectamente entre los raros,
que tendría poco que ver con Verne y todo lo que quería ser reconocido. ¿Te lo parece? Sí, creo que aunque los dos fueron autores populares, Lovecraft obviamente es como más oscuro, viene finalmente como del legado de Poe. Yo sí creo que hay un vínculo entre los dos, insisto en que fue un gran lector de él y demás, pero sí, Lovecraft escribió la mayor parte de su obra para revistas populares como Weird Stories o Weird Tales, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero ahí fue donde apareció gran parte. Esta novela en particular no fue publicada ahí, fue rechazada por el editor. Y Por larga. ¿Cómo? Por larga, porque es demasiado larga para ser un cuento y cortita para ser una novela. Exactamente. Podría caber con los franceses una novela. Exacto, es una novela breve que apareció en 2 partes en Astounding Stories. Y había muchas de estas revistas como pulp, baratas, que fue, me imagino, como se sostuvo Lovecraft durante su vida. No podría decirles con precisión su biografía, pero sí era de estos escritores que escribían a destajo para poder seguir escribiendo. Pues sí. Pues sería una herencia importante que le había dejado el padre, ¿no? El padre siempre ausente, el padre dictatorial, mayor que la madre, y la madre le tiene un gran resentimiento, y cuando muere el padre, todo ese resentimiento va a parar a la figura del hijo, que se hace pusilánime, que no le gusta el contacto, que siente las burlas. Es un tipo extraño, parece una de las figuras, ahorita que estabas hablando de Alien, uno de estos personajes largos, me recuerda al cantante Peter Murphy de Bauhaus, ¿no? Sí. Esta figura medio vampiresca. Era un hombre feo. Era un hombre bastante feo. Y era algo que su madre le recordaba constantemente. Se lo decía. ¿No? Hay una anécdota de que cada vez que salían a la calle le pedía que él caminara del otro lado de la acera, aunque fueran aparentemente juntos, pero porque le avergonzaba salir con su hijo. Cosa que mueve a risa ahora, pero es de una crueldad infinita. Algo así creo que podría explicar su obra, ¿no? También, y muchos de sus personajes que son como ratones de biblioteca, como decías, todo el tiempo están investigando en pues archivos y muchas veces creo que son trasuntos de él, ¿no? Creo que está muy claro en la novela, y por esto digo que me recuerda a Julio Verne, ¿no? Está muy presente la erudición, ¿no? Sí. La precisión de la crónica científica, como por ejemplo en Julio Verne De la Tierra a la Luna o 20.000 leguas de viaje submarino, se hace muy pesado, o al menos a mí se me hizo cuando leí a Verne en la adolescencia. Sí. Por tantos detalles de la profundidad y la máquina y no sé qué, y aquí repites esa fórmula, ¿no? Para que sea una crónica científica verosímil, incluso a mi gusto sacrificando la trama, podría ser. La trama, ¿no? Que fluye un poco más el misterio que está allí soterrado. Sí, Lovecraft fue muy minucioso en eso. Incluso el relato se redactó en el 31 y no fue publicado hasta el 36. Y en el 35-34 hubo una expedición a la Antártida, también a través de un avión, que desmintió una de las hipótesis que Lovecraft originalmente había recogido para el relato. La idea era que la Antártida era 2 bloques continentales unidos por una especie de canal, y eso lo tuvo que quitar porque fue desmentido un año antes de que se publicara, ¿no? Sí. Entonces, eso habla mucho de esta preparación científica que mencionas. Y la otra pregunta que tenía es, a pesar de esta erudición, que está muy bien construido lingüísticamente, me parece extraordinario, si bien cansado a ratos. ¿Por qué crees que no ha
al menos esta novela, ¿por qué no ha tenido no ha sido adaptada con éxito a alguna película o alguna serie? Leía por allí que Guillermo del Toro ha tenido la idea de adaptarla durante muchos años. Ojalá que no. Y no es el primero que se le ocurre, pero como que nunca cuaja, ¿no? Y justamente yo dije, me gustaría ver, en algún momento incluso mientras la leí estuve tentado a ver si hay alguna versión fílmica para que me expliquen exactamente qué está pasando y que sea esto más rápido. Pero no funciona. Entonces, ¿por qué crees que sea esto? Creo que hay madera donde cortar, pero ¿por qué no se deja adaptar? Quiero ir un poco atrás. Hay un ensayo largo, creo que fue el primer libro publicado por Michel Houellebecq, titulado Contra el mundo, contra la vida. Eso está publicado en Ciruela, me parece, en nuestra lengua. Y él menciona esto, cómo muchas personas llegan a Lovecraft, o muchos de los fanáticos del ideario de Lovecraft, sin haberlo leído, ¿no? Y es una cosa rara porque lo atractivo de Lovecraft en realidad es su gran capacidad imaginativa y ciertas imágenes, y no tanto su literatura. Como dices, es ardua de leer, por no decir aburrida. En ese sentido, sí le da la espalda a muchos lectores, pero a la vez, aunque sí tiene como momentos líricos ocasionales, poéticos, en realidad lo más atractivo de él son estas cosas que deja al final, ¿no? Como estas grandes imágenes que apenas son como atisbos a ese otro mundo extraño que él había imaginado. No sé por qué no se ha logrado adaptar fielmente la novela breve, aunque yo argumentaría que La cosa del otro mundo de Carpenter es una adaptación libre de esta novela breve. Y tiene otra película que se llama En la boca de la locura, o The Mouth of Madness, que también tiene ciertos ecos con esto, ¿no? Sobre todo en los atisbos a esos monstruos informes y acuosos y desagradables. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea una literatura aburrida. Por el contrario, a mí me parece que Lovecraft es uno de los maestros que mejor saben jugar con el suspense. Entonces, cuando tú tomas un libro como El horror de Dunwich, por citar cualquiera, tú no sabes qué va a suceder, ¿no? Y era una de las virtudes que también le encontraba Cabrera Infante. ¿Qué va a suceder? Y es el planteamiento que hace un lector. No considero que calificaría entre los autores futuristas, porque el terror que hay en la literatura de Lovecraft es un horror soterrado. Es decir, todas estas criaturas ya estaban. Por eso habla en el principio de los tiempos. Y están todas estas referencias que mencionas de Ambrose Bierce, de Blackwood, el libro de El Wendigo. ¿Te acuerdas del Wendigo? Esta criatura que incluso posteriormente iban a retomar tipos como Jim Aparicio y Mick DeCarlo para llevárselo a Marvel. Iban a retomar con todas sus letras el Wendigo, que es esta criatura que está paseando por el bosque y que tiene todas las características de una especie de animal antediluviano, rarísima, que esas lecturas son relevantísimas en Lovecraft. Y cuando tú tomas el libro, dices, nos va a contar una historia terrorífica, simple y mundana, pero cuando ya vas al desenlace, si es que esto tiene algún desenlace, te percatas de que no es nada de lo que tú estabas pensando. Entonces creo que sí sabe jugar con el suspense tremendamente. Y además es un creador de mitos, o sea, el asunto de los dioses antiguos. De los dioses antiguos, este mito del Necronomicon, por ejemplo. ¿Qué te parece eso? El asunto del Necronomicon, que es
Sí, es como el aspecto más libresco de Lovecraft, ¿no? Porque creo que él pues retoma como esta obsesión que hubo en el siglo XIX por todo el Medio Oriente, sobre todo en Francia, pero luego eso se tradujo en relatos extraños de fantasmas decimonónicos. Algo quería decir sobre el suspenso, que es cierto, como que lentamente va dando como datos y demás, pero sí creo que él sí tiene un problema con el ritmo. Y yo no sé si fue por la manera en que fue publicado. El ritmo, o sea, realmente no ves el conflicto, sino hasta pasadas unas 10, 12 páginas. Sí. ¿No? O sea, que hay estos seres extraños. Al principio parece que te está platicando cualquiera de las exploraciones del Polo Sur de principios del siglo XX, ¿no? Sí, sí se le iba un poco la mano en esta obsesión por los detalles y por hacer verosímil el relato, que yo creo que tiene que ver con todo el tiempo que le invirtió en la soledad a estas lecturas, y de eso de alguna manera tiene que salir, y pues aborazaba, ¿no? Era como caramelos intelectuales que él tenía y que sacaba. Pero también la forma en que aparecieron estos relatos, que insisto, fueron en estas revistas, en estas revistuchas de ciencia ficción y demás, cuando la ciencia ficción no tenía el renombre que ahora tiene, sí fue un género no exactamente popular, sino marginal más bien, ¿no? La alta literatura estaba en otro lado. ¿Crees que eso se ha terminado, Guillermo? No, hoy yo encuentro muchos intelectuales aparatosos que todavía rechazan la literatura que ellos llaman, pues, literatura de segunda mano. Sí, lo que no se ha acabado es la mala literatura de género, ¿no? Y eso siempre ha habido. Hay muchos autores que me imagino que llegan como aficionados y siguen escribiendo como aficionados, pero es cierto que hay alta literatura en todos los géneros, ¿no? En el western, en la novela negra, en la ciencia ficción, en el horror. Pero sí, bueno, tampoco nunca se va a acabar el otro lado pomposo que prefiere también su literatura marginal, que es la alta literatura, ¿no? Pero sí, pues están las dos cosas. Hay mala literatura. En dos tiempos, dos críticos eminentes, uno lo rechazó, que fue Edmund Wilson. Edmund Wilson lo rechazó absolutamente. A Lovecraft. A Lovecraft. Sí. Lo rechazó absolutamente. Bueno, él rechazaba a muchos, hasta Fitzgerald lo rechazó. Y por otro lado, Lionel Trilling lo retomó y dijo que era una figura necesaria y una figura fundadora, y la pone a la altura de Wells y a la altura de Orwell. ¿Te parece que está a la altura de estos personajes? En el imaginario sí, y algunos textos de él creo que ya son referencia no solo en la ciencia ficción, sino en la cultura popular en general. Pero sí es cierto que es un puñado de textos los suyos que son grandes textos. Hay también muchos cuentos que sencillamente no funcionan como relatos. Y me temo que tiene que ver con esto, con una incapacidad para tratar el ritmo y demás. A pesar de este gran poder imaginativo, también hay muchas cosas que se nota que escribió para poderlo entregar a una revista, ¿no? Oye, y a ver, tú que escogiste este texto, ¿no? Porque íbamos a hablar de Lovecraft, pero tú escogiste las montañas de la locura. ¿Por qué crees que vale la pena seguirlo leyendo hoy cuando tiene que competir contra, pues ya, muchos autores de ciencia ficción o de horror, y especialmente de cine y series, en todos los formatos, ¿no? Y alguien incluso que tiene la paciencia para leer esta alta literatura, le llega a cansar como es mi caso. Me costó mucho trabajo leerla, a pesar de que la prosa es muy buena, a pesar de que comprendí este suspenso sutil,
la parte filosófica de fondo del horror ante la otredad y mejor dejarlo por allí, pero o sea, no me imagino yo dejándole esto a un grupo de adolescentes que ve Black Mirror en Netflix o está acostumbrado a ver La Guerra de las Galaxias y todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo crees? Dile, Guillermo, por favor. Pues es una pregunta difícil porque ya es como entrar a temas de gusto y estas cosas pantanosas, en las miasmas de las preferencias personales. Yo creo que para empezar, él ya forma parte de la historia de la literatura, independientemente del género para el que haya escrito. Entonces es una referencia también para comprender muchas de las producciones culturales de todo tipo. Si a uno de estos alumnos le hicieras un cómic de Hellboy de Mike Mignola, sería mucha más rica la lectura teniendo en cuenta el universo Lovecraftiano. El puente entre Poe y Alien, ¿no? Que decías. Exacto. Ahí no se puede explicar ese salto sin Lovecraft. Le decían el Copérnico del horror, porque sí dio un giro importante. Es un horror materialista, que además, incluso en temas filosóficos duros, ha sido retomado por estas cosas como de la ontología orientada al objeto. Hay un autor, un filósofo Thacker, que habla sobre el antropoceno desde Lovecraft. Y creo que tiene sentido, porque Sí. habla como de estas fuerzas descomunales que pueden acabar con el mundo humano desde la pura materia, ¿no? Sí. Pero bueno, esquivando el anuncio Lovecraftiano, yo sí creo que hay, insisto, un puñado de cuentos, los mitos, el llamado mito de Chulu, que pues son una clave para comprender el mundo hoy, ¿no? La forma en que se ve desde ciertas trincheras culturales. ¿De acuerdo? Estoy yo completamente de acuerdo. Y es más, yo creo que es uno de los autores más leídos por los jóvenes, más de lo que nos imaginamos. Tú le preguntas a cualquier joven, ya no digamos millennial, ¿no? Para no utilizar este término que me repudia y me repudia mucho, pero tú vas a todos estos lugares donde hay este culto siempre vigente, siempre renovado, de las poesías obscuras y de las literaturas obscuras. Y sí hay antologías donde el autor principal es Lovecraft y Poe. Sí. Y de ahí quizá ese sería el infortunio, le cuelgan y le endosan, ¿no?, una cantidad de autores de medio pelo, y precisamente por eso pues lo han ido metiendo en ese mismo caldo. Pero si tú lees la obra de Lovecraft despojada de todas estas rémoras que han intentado emularlo, yo encuentro muchísimos epígonos, pero pocos que realmente estén aportando una cosa o revelando otra que no nos haya dicho él. Incluso los mismos mitos, no todos los antologados son parejos, ¿no? Y lo dice, el que prologa es este español especialista, Rafael Llopis, ¿no? No lo conozco. Es un especialista supuestamente Lovecraftiano, y hace el prólogo, y él mismo dice, hay unas cuantas rémoras por ahí, y no todos tienen la misma calidad. Yo creo que por eso inicia con él y termina con él. Sí, un poco para subrayar el punto, si me da tiempo, es cierto que hay un lado como ñoño, friki, consumible de Lovecraft, del imaginario que está, insisto, vinculado con cómics, juegos de rol. Del típico geek que va a las convenciones de novelas gráficas. Está muy bien esa lectura, pero creo que es el aspecto más consumible y pasatista de Lovecraft. Pero también es algo a lo que alguien se puede acercar sin leerlo, ¿no? Es como el universo de Lovecraft. Pero hay otra lectura más profunda que habla, que ve, uno ve las raíces nihilistas de Lovecraft, materialistas, también está el aspecto negativo, racistas,
que se puede introducir uno ahí a través de muy buenas ediciones. Insisto en este ensayo de Houellebecq, que creo que hay un vínculo en su obra con Lovecraft, que se llama Contra el mundo y contra la vida, y también la edición que sacó Penguin de todos sus relatos, preparada por St. Joshi. Muy bien, eso está muy bien porque está comentada y da también como un buen cuerpo al trasfondo histórico en el que estuvo Lovecraft. ¿Son las obras completas o es una selección? Son las obras completas, sí. Bueno, y justo para terminar, esta edición es la que recomiendas. Si tuvieras que recomendar un par de textos para el público en general, decir, esto es lo importante de Lovecraft en cuanto a la literatura, no nada más al género, ¿cuál sería? Además de la que estuvimos discutiendo, el caso de Dexter Ward me parece una lectura obligada casi, y supongo que no recuerdo cómo se traduce el Whisper in Darkness. The Whisper in the Darkness. El susurrador en la oscuridad. Es un gran cuento que tiene vínculo también con esta novela, ¿no? Sí. Bueno. Yo coincido con estas tres. ¿Fueron tres? Sí, fueron tres. Con estas tres, y agregaría esta pequeñita de Outside. Ajá, muy bien. Outside. Aquí no sé por qué lo tradujeron como el extraño, pero es una maravilla y habla de la soledad. De acuerdo. Oye, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ricardo. Gracias. Guillermo, gracias, Gabriel. Amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en Literatura en Breve.